Capítulo 24. La grasa no es mi destino. La comida era un asunto familiar. Mis hermanos y yo nacimos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y buscábamos prosperidad y seguridad, siendo la comida sin límites uno de los principales símbolos de ello. Cualquier ocasión era buena para un festín. Vacaciones, cumpleaños, excursiones los domingos, días de fiesta, bautizos, funerales, bodas y reuniones. Una vez establecido el patrón del comer compulsivamente, empecé a perfeccionarlo. No importaba a qué colegio fuera, porque siempre había cerca una pastelería o una tienda de chucherías a la que podía ir con asiduidad, y siempre acababa robando dinero de la caja que tenía mi padre para el cambio, para completar así mi paga, que era insuficiente. En casa yo me comía todo lo que tenía a mi alcance. Comía directamente de una caja, de una lata, de un tarro, de un bote, o comida hecha o comida cruda, o cocida o sin cocer. Me daba lo mismo. Yo no le hacía ascos a nada. A mí me sabían igual de bien los espaguetis de lata que si los hubieran hecho con una receta italiana. Ni siquiera distinguía un pastel recién hecho por mi abuela alemana que uno comprado en el supermercado. Me despedían cuando trabajaba de canguro, porque yo me comía todo, menos al bebé. A lo mejor mi forma de comer tenía algo que ver con la enfermedad crónica de mi hermano. Se pasó toda su infancia ingresando a menudo en los hospitales, y mis padres estaban siempre preocupados por su salud. Justo cuando su enfermedad empezó a estar bajo control y yo estaba entrando en la adolescencia, a mi hermano menor le diagnosticaron esquizofrenia, y la preocupación de mis padres se volcó en él. De alguna forma, en medio de todo esto, la comida se convirtió en mi recompensa y en mi castigo, en mi amada y en mi compañera. Cuando yo entré en el instituto pesaba 70 kilos, el peso más bajo que he tenido en toda mi vida de adulta. Lo llevaba bien, igual de bien que lo llevaría un tonel. Y llevar faldas rectas, y las camisas por dentro, y los cinturones en la cintura, que estaban de moda en aquellos tiempos, y me resultaba todo eso imposible. Jamás tuve una cita, y me resigné a acabar con los comentarios y con los cuchicheos que se oían cuando me sonaban las tripas en la clase. Algunas veces me aislaba para intentar no sentirme herida y me convencí a mí misma de que eso era lo que quería. Después de graduarme en la universidad, fui bibliotecaria en una escuela pequeña y me mudé a vivir con dos amigas de la universidad que daban clase allí y estaba preparada para creer que así sería el resto de mi vida. Durante el segundo año se impuso la realidad y dar clases se convirtió en un trabajo muy serio. Muy pronto se convirtió en una guerra y lo que más me confundía era el darme cuenta de que jamás conseguiría hacer de ello mi carrera profesional. No me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que ya fue demasiado tarde y aquel fracaso hizo de mí una persona resentida y enfadada. Estaba enfadada con los niños, porque después de todo lo que me había esforzado intentando controlar y dirigir sus vidas, me habían fallado, y eso me afectaba a mí. Estaba enfadada con el director y lo consideraba un incompetente. Estaba enfadada con el resto de los profesores porque parecía que ellos tenían éxito. Estaba enfadada con mis padres porque creía que me habían presionado para que me dedicara a la enseñanza y estaba enfadada conmigo misma por dejar que las cosas se me fueran de las manos, incluido mi peso, que había aumentado 20 kilos en 4 años. Luchaba como podía desde mandando cartas a una revista de nutrición hasta pedirle consejo a un psiquiatra o desde acudir a miembros de clubes de dietas y de pérdida de peso hasta leer libros sobre dietas para perder peso. Y nada funcionaba. Cualquier cosa que hiciera le daba más énfasis a la comida y aún seguía esperando a que dieran las 11 en punto para comerme los palitos del apio. Contaba los minutos para comerme la manzana que había guardado desde la comida. Planificaba los menús y las sustituciones que parecían programadas por ordenador. Un ejemplo de mi obsesión es que una vez recogí 43 libros de cocina y 9 cajas de zapatos que estaban llenas de recetas. Esta obsesión por la comida
no se encuentra en comedores anónimos. En ellos, tú te centras en ti y en mí como personas, no en la comida. Lo más sorprendente de este momento de mi vida es que ni siquiera me daba cuenta de que estaba enfadada. Lo que quiero decir es que eran los demás los que me estaban fallando, era culpa de los demás, no mía. Dios sabe que lo intenté. Por fuera parecía que estaba tranquila y que controlaba y que estaba al mando, pero por dentro la ira que iba creciendo en mí me estaba comiendo por dentro y estaba intentando controlarla con la comida. Es inevitable que me sobreviniera una crisis con tanta presión y en mi quinto y último año en la enseñanza me vino la crisis. En un ataque de ira casi mato a uno de mis alumnos. En febrero de ese año estaba haciendo el servicio en el hall y soportando los rollos típicos de ese trabajo. Ese día en particular, Tommy, el problemático, estaba especialmente insoportable. Yo lo acababa de echar fuera de la clase por tercera vez y lo llevé al despacho de una profesora que era la directora en funciones y me había enseñado algunos de los objetos que habían requisado en el colegio. Uno de ellos era una palanca de hierro bastante pesada. Estaba sentada detrás de su mesa hablando con la mano puesta en la palanca cuando Tommy salió por la puerta haciendo algún comentario inteligente de los suyos. Me sobrevino un ataque de ira y levanté la palanca en el aire. Si una profesora no me llega a agarrar de la muñeca, le hubiera arrancado la cabeza a Tommy, aunque yo no lo tengo todo claro. Dejé la palanca de hierro encima de la mesa y me fui al despacho del superintendente. Escribí mi carta de renuncia por la parte de atrás de un menú del comedor. La firmé y entré en el despacho. En los 3 meses que quedaban del curso, aquella mujer y otras 2 buenas amigas intercedieron por mí y no hubo más incidentes, pero yo tenía miedo de que lo que pudiera suceder, y sobre todo de lo que había descubierto de mí misma. Cuando se terminó el curso me mudé a otro sitio con la intención de dedicarme a ser vegetariana durante un año y ponerme a mí misma y a mi peso bajo control. De hecho, no me mudaba por cambiar de ciudad, sino por huir de la gente y de lo que me rodeaba. Una de las personas de las que yo huía era un hombre que se quería casar conmigo y creía que debía de estar trastornado de alguna manera si es que era capaz de amarme. El primer gran descubrimiento que yo hice cuando yo me mudé de allí es que los supermercados abrían 24 horas al día. Las primeras 3 semanas que yo estuve allí me la pasé comiendo delante de la tele, llorando y deprimida. No me vestía a menos que tuviera que ir por comida, o por primera vez yo me di cuenta de lo sola que estaba. Así que empecé a ir a reuniones de comedores anónimos y tan pronto como me instalé. Pero así como mis primeras semanas en el programa me desesperaron, era desagradable, hostil y resentida. Yo no quería estar ahí. Lo que realmente me pasaba era que estaba asustada porque intentaba trabajar el programa y fracasaba. Ya no me quedaba nada más. Yo soy agnóstica y mi primera impresión era que estaba en un grupo de evangelizadores que lo que querían era convencerme de que no conseguiría nada hasta que no aceptara a su Dios. Rápidamente me despejaron esa idea y solo cuando dejé de buscar defectos y empecé a escuchar seriamente, entonces pude encontrar un poder superior a mi medida, y mi poder superior son los grupos, los compañeros, mis amigos. La abstinencia y la pérdida de peso las conseguí una vez que había aceptado el hecho de que el programa no podía hacerlo yo sola. Necesitaba toda la ayuda del mundo y no me debía de avergonzar por ello. Desaparecieron muchos de los síntomas de comer compulsivamente. Ya se acabaron la piel seca, el dolor de las articulaciones, la sinusitis y los dolores de cabeza. Yo no tengo problemas de tiroides desde hace 22 años y puedo cruzar las piernas por debajo de la mesa sin provocar una conmoción. Los calcetines, que son por la rodilla, me llegan a la rodilla y estas cosas me hacen sentir bien conmigo misma. Soy más libre emocionalmente y espiritualmente, estoy en paz conmigo misma y con mi poder superior. Mi calidad de vida mejora día a día. Mi salvación, si lo queremos llamar así, llegó el día en que me di cuenta de que ser gorda no está en mis planes ni es mi destino. Es el síntoma de una enfermedad, el comer compulsivamente.
Gracias a un incidente que tuvo lugar durante mi primer año en el programa, supe que el comer compulsivamente es controlable pero no curable. En aquella ocasión, poco antes de Navidad, moderé en una reunión de comedores anónimos y dije en el grupo que me iba a casar con el mismo hombre del que había huido. Por primera vez en mi vida me sentía valiosa, abierta y amada. Fui a casa de mis padres al día siguiente para pasar un fin de semana largo y estaba orgullosa de cómo había manejado la situación y la comida durante mi estancia, porque en mi casa la Navidad es una fiesta de principio a fin. Conseguí sobreponerme al rechazo de mi familia, a mis planes de matrimonio, de una forma así que consideré calmada y adulta. Así que conseguí incluso sonreír con las burlas de mi familia y volví a casa preparada para empezar un nuevo año. El día siguiente fui a trabajar y un compañero abrió una caja de bombones y en 2 horas ya me las había comido todos. Se suponía que tenía que haberlas repartido con 5 personas más. Yo no sentía ninguna culpabilidad por eso que yo había hecho, pero después del trabajo yo fui a un centro comercial y compré mis alimentos más compulsivos. Un ejemplo de los extremos a los que puede llegar un comedor compulsivo es que, como me daba vergüenza comerme aquello delante de la gente, pero estaba demasiado ansiosa como para esperar a llegar a mi casa, me metí en el coche a 9 grados bajo cero de temperatura y sin calefacción. Me fui al estacionamiento y me comí todo aquello con los guantes casi congelados. Después me di cuenta de que había vuelto a mis orígenes en un corto espacio de tiempo. Había vuelto a hacer las cosas tan asquerosas y desagradables que tanto odiaba y que era así. Después de todo, ¿qué era lo que me había llevado a comer? Era más feliz que nunca, me iba a casar con alguien que me amaba, en el trabajo me iba bien, había sacado sobresaliente en el curso al que asistía, tenía amigos y un futuro prometedor, ¿y por qué sentía que merecía un castigo? No lo sabía aún, y aún hoy no lo sé, pero ya no me importa. Lo que importa es que arranqué el coche y me fui a una reunión de comedores anónimos y compartí lo que acababa de hacer. Los compañeros de comedores anónimos no te juzgan ni reaccionan con horror cuando escuchan testimonios de este tipo. Simplemente escuchan, hacen sugerencias de lecturas y llaman después para preguntar cómo me siento o dejan lo que están haciendo para atender mi llamada. Con esta ayuda y esta fuerza, yo fui capaz de romper la rueda de la enfermedad que me decía que si ya lo había hecho una vez, otra vez más no me dolería. O que podía esperar al 1 de enero para empezar de nuevo, así que empecé de nuevo en ese mismo instante. Y aunque la convulsión no me abandonó, de inmediato yo no comí, y en poco tiempo ya estaba bien. Tuve mi dosis de humildad que me hacía bastante falta y empecé a sentir que poco a poco iba abandonando la autocompasión. Ahora ya sé que el trabajo en comedores anónimos no acaba nunca, pero me lo tomo como un día a la vez. 12 horas a la vez y a veces 15 minutos a la vez. Y esa es la manera que yo tengo de vencer a la enfermedad.